Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, nos alegramos por reunirnos en la casa de Dios en este quinto domingo del tiempo durante el año. La liturgia de hoy nos habla de la llamada que dirige Dios a cada uno para colaborar con el anuncio de la buena noticia. Ciertamente nos sentimos indignos e incapaces para la misión que Él nos encomienda, pero su gracia está presente para animarnos en este proceso de convertirnos en pescadores de hombres. Con profunda fe, iniciemos esta Eucaristía, uniéndonos como comunidad en la alegría del canto de entrada. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya llegando a este quinto domingo del tiempo ordinario. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y vamos a pedirle humildemente perdón por todas nuestras faltas. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra.
Oración. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, y uno gritaba hacia el otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles y me postraré ante tu santo templo. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Tu derecha me salva, el Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo le he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvadas, si la conservan tal como yo se las anuncié, de lo contrario habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales viven aún, y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón Pedro, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué evangelio tan maravilloso. Capítulo 5 estamos de San Lucas, estamos leyendo en estos domingos, ¿verdad? Ya estamos en el 5.º domingo del tiempo ordinario. Y muchos mensajes, pero podemos subrayar lo que nos dice aquí: haré de ustedes pescadores de hombres. Formar la comunidad, formar la nación, formar la iglesia, formar la patria. Lleva todo lo que significa la relación. Upeagola importante veina. Peyata pepe yapoajina, pero ayapota pendejewi, pescadores de hombres. Pero aquí hay todo un proceso, así como se presenta, ¿verdad? Porque Jesús, en primer lugar, siempre es presentado, ¿verdad?, como el cabure iragüe, lleva enteroetía, la multitud. Pero ¿por qué eso, queridos hermanos? Y porque cuando uno tiene esa fuerza de transmitir, esa fuerza de hacer llegar la verdad del Señor, sino que porque hace entender y hace llegar lo que Dios quiere para su pueblo y para su gente. Y entonces upeala y después queremos escuchar, saber, entender qué es lo que el Señor nos pide como compromiso real en nuestra vida. Y bueno, aquí también hay otra cosa interesante. Dice que él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. De pie a la orilla. Es un Jesús que desde afuera nos está mirando, pero al mismo tiempo nos quiere comprometer porque ñandela yiqueta la ube. Pero ante una situación, miren lo que le dice aquí Jesús. Ellos estaban limpiando las redes, Jesús se sube a una de las barcas y después le dice: Yaikemina, vamos, mar adentro, mar adentro. Se sentó, enseñaba ahí a la gente, pero después le dice: navega, navega verdaderamente mar adentro y echa las redes.
Upeago dice, mar adentro, queridos hermanos, diga tú y goñandela ya está en forma superficial, picura picueri, la piquingo pichambi. No, mi hijo. Vamos a los peces, a los manguruyúes. Bebe la ñande yajana, bebe la yaicuacana, la ñandere, taiga tu hermano, ese lo icopona. La piqueo imponana, yajaña, guajeña, ñemonguetaje, ñecuera. Pero aquí hay algo más. No quedemos en lo superficial. Vamos a profundizar la palabra de Dios. Vamos a profundizar y entender el mensaje de salvación. Vamos más adentro. Entra, mar adentro. Pero para eso también vos tenés que arriesgarte. Miren cuál es la reacción nuestra, la de Pedro. Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Y claro, Pedro es profesional y todos los que están con él también son profesionales, queridos hermanos. Vean de igual, profesionales. Más bien que Jesús dice, yo siempre toda mi vida, a ver, ñante ya es ahí, va a ver ahí se vea. No, va a ver la ñante ya es ahí, ñante se capa, a veces ya pota la sella por sea. Voy ñante a te ve la shaipa pa hoy, shaipa hoy. Vea la Pedro, shaipa pa hoy, va a ver ahí se. No soy tu pobre, no me confesas, no ando soy veñan de yarañe. Todo porque shai guapa hoy. Ando hoy nunca. Hoy en duda no ando mi veñan de yañe. Jamás vea. Porque cato este tamba en ambitirada y ahí también va evalanden de ella bobonaye. Entonces Pedro también reacciona. Jesús, qué pico. Estuvimos trabajando toda la noche, ahora caneoma. Ñañemos caneoma, no tenemos el tiempo disponible para Dios. Pero después piensa un poco, bueno, Señor, estaba esa landella, pojina, yepa, emozarambina, veñan de yañe, por tus palabras, deres agüere, entonces, brojota, y quema. Y aquí está el gran milagro, queridos hermanos. En la medida en que nosotros hacemos el esfuerzo y porque escuchamos la palabra del Señor, enseguida nos dice aquí, así lo hicieron, o sea, obedecieron. Y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Y aquí entonces nos damos cuenta que hay tanta necesidad. Entonces la manguruyucuera, y entonces dice, le llaman a otros para que todos trabajemos juntos. Ya chamí, ñañe convertí papa co comunidad, coña neneta me lleva. Porque este te dio la manguruyu a otro, peyugue lo mitad, peyugue, Señor, diga tu ahí. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlo. Peyumina, la Señor, diga tu ahí, la a cambiar con realidad, porque este te dio ave, está la manguruyu, está la pirá. Y entonces dice que ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Queridos hermanos, es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Como comunidad. Es el trabajo que el Señor está poniendo en nuestras manos, que nosotros tenemos que hacer como comunidad. Y aquí viene la reacción y termino. Con esto hay más mensajes, queridos hermanos, pero diga, tú y la ñan de pucueteo, como dice el Papa, 8 minutitos de ñaña monguetana. Dice Simón Pedro, se echó a los pies de Jesús y dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Esta es la segunda parte, queridos hermanos. Esto quiere decir que nosotros nos damos cuenta que pero que había sido, si escuchamos la palabra de Dios, si ponemos en práctica lo que el Señor nos dice, dale Pedro, echa las redes, manda la barca al fondo, no seamos superficiales, busquemos de vivir los principios y valores. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia. Que hoy que estamos ya en este quinto domingo del tiempo ordinario, sea una fuerza y una gracia que nos ayude a vencer todo lo que es negativo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en Jesucristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos: muéstranos tus caminos, Señor. Muéstranos tus caminos, Señor. Por la Iglesia, necesitada de vocaciones misioneras, para que el Señor mueva los corazones de los discípulos y lleven el Evangelio allí donde se necesita, oremos al Señor. Muéstranos tus caminos, Señor. Por nuestra patria, para que sus habitantes no seamos indiferentes ante las injusticias, los engaños de la corrupción y el dolor de los más pobres, oremos al Señor. Muéstranos tus caminos, Señor. Por todos nosotros, que participamos en esta celebración, para que Dios nos siga fortaleciendo en nuestra vocación particular y podamos cumplir en nuestras diferentes realidades la misión que Él nos ha encomendado, oremos al Señor. Muéstranos tus caminos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Muéstranos tus caminos, Señor. Dios misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su prosperidad, para que trasladados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor,
descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.